Ingenieras e ingenieros, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches para todos y todas. Bueno, ok. Vamos a ver cómo estamos acá. Somos 23 personas. Ok, bien. Eh, el día de hoy vamos a avanzar un poquito más en la modelación y vamos a intentar eh, ir hacia un modelo que combine la parte hidráulica y la parte mecánica, ¿sí? Y vamos a tener como base el modelo mecánico que eh, ya estamos o ya hemos desarrollado. Eh, Espero que los colegas que de repente tuvieron algún problema para correrlo, etcétera, hayan podido solucionarlo o estén en ello y así podamos avanzar. Eh, La componente hidráulica tiene una particularidad interesante. Ahorita vamos a hablar un poco de ella. Esa componente hidráulica, vamos a describirla aquí un poco. Esa componente hidráulica evidentemente va a requerir, en términos de comportamiento, en términos de comportamiento, vamos a requerir algunas condiciones de frontera. eh, por ejemplo, hay dos muy básicas e interesantes que nos pueden ayudar. La primera, asignar, por ejemplo, un valor de presión de líquido. Asignar un cierto valor de presión de líquido en una frontera. Por ejemplo, una que es muy fácil, asignar una condición de restricción de flujo. O sea, como si tuviéramos una especie de, entre comillas, frontera impermeable en el sistema. Vamos a colocarlo acá en azul. Como una especie de frontera impermeable, entre comillas, por acá. Muy bien. Frontera impermeable. Listo. Em, bien. Podríamos también asignar em, alguna condición de humedad relativa. Si hablamos de el comportamiento parcialmente saturado. Entonces, la humedad relativa, es decir, una condición ambiental, la podemos expresar en términos de fracciones másicas. Fracciones másicas. ¿Sí? Bien, que habíamos visto o hablado un poquito de ello, o sea, es decir, cuánto es el contenido de agua, ¿cierto?, en fase de vapor. Este tipo de cosas podemos nosotros definirlas, ¿sí? Em,
Adicionalmente, como vamos a tener un problema hidráulico, nos toca definir una condición de conductividad hidráulica. Una condición de conductividad hidráulica. En el caso de Git Codebright, esa condición de conductividad hidráulica no se expresa en unidades de velocidad, como estamos nosotros acostumbrados a manejarla, ¿cierto? Que ponemos una permeabilidad o conductividad hidráulica a la arcilla, 1 por 10⁻⁸ metros segundo. No, aquí nos toca trabajar con un esquema mm, alternativo y vamos a trabajar con la definición de permeabilidad intrínseca del material, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a ver que la conductividad hidráulica se va a definir como la permeabilidad intrínseca multiplicada por la permeabilidad relativa al líquido. Y aquí eh, vale la pena hacer un pequeño ajuste. Voy a decir permeabilidad o conductividad hidráulica asociada al paso del fluido, o sea, del agua, ¿sí? Porque también esto lo podemos llevar a los gases, ¿sí? Entonces, por acá esto va a ser permeabilidad intrínseca multiplicado por una cosa que vamos a denominar permeabilidad relativa al líquido. Ahora la vamos a analizar y esto lo vamos a dividir entre la viscosidad dinámica del agua y vamos a multiplicarlo por el peso unitario del agua, ¿sí? Entonces por aquí vamos a tener estas cantidades. Esto se va a llamar permeabilidad intrínseca, intrínseca. Esto va a tener unidades de longitud al cuadrado. En Codebright tiene unas unidades un poco raras, ¿cierto? En Codebright estas unidades las vamos a colocar en metros cuadrados. Vamos a necesitar para Codebright y Git una permeabilidad relativa al líquido. Esta es KRL. Esto se llama permeabilidad relativa al líquido. Esto, en términos prácticos, ¿qué quiere decir, ingenieras e ingenieros? Lo que quiere decir es qué tan fácil se puede mover el fluido dentro de la fase de poros, o sea, dentro de los poros, qué tan fácil se mueve. Podemos tener un caso extremo. El caso extremo es el material completamente saturado. Entonces, en un material completamente saturado, nosotros esperaríamos, ¿cierto? Que por lo menos en materiales con buena porosidad, que el flujo de agua sea relativamente fácil, o sea, que tengamos una condición de fluido perfectamente móvil, ¿sí? Entonces, esta puede ser eh, una buena definición, digamos, práctica. Esto responde a la pregunta, ¿qué tan fácil o qué tan eficiente se mueve el fluido en los poros? Y acá, en esta permeabilidad relativa al líquido, eh, esta permeabilidad relativa al líquido, ahora lo vamos a ver, esto tiene una función y esa función normalmente está asociada al grado de saturación. Entonces, lo cual quiere decir que el grado de saturación del medio poroso que nosotros estemos analizando tiene una influencia bastante importante, ¿cierto?, sobre las condiciones de permeabilidad o de conductividad hidráulica, y en particular sobre ese término que vamos a denominar permeabilidad relativa al líquido.
Esto es, aquí en la parte inferior está la viscosidad dinámica del agua. Dinámica del agua, ¿sí? Viscosidad dinámica del agua. Muy bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos para GID, para CodeBright, es esto. Es determinar cuál es la permeabilidad intrínseca. O sea que ahí nos toca jugar un poquito con esa ecuación. Entonces, vamos a ver acá, despejando. Entonces, acá tendríamos despejando la permeabilidad intrínseca. Tenemos, tenemos entonces que eso sería igual a la conductividad hidráulica, tal cual la conocemos, ¿cierto? Eso lo vamos a multiplicar por la viscosidad dinámica del fluido, en este caso el agua, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre la permeabilidad relativa al líquido multiplicado por el peso unitario del agua. Pues ahí tendríamos esa formulita que nos va a ayudar para el análisis, ¿sí? Ok, como les mencionaba, esta permeabilidad relativa al líquido, la PRL, puede tener diferentes ecuaciones y eventualmente puede ser una función de lo que nosotros llamamos el grado de saturación o eventualmente podría ser una función de lo que nosotros denominamos el grado de saturación efectivo. ¿Qué es eso del grado de saturación efectivo? Es el grado de saturación máximo. Vamos a ver si tengo la ecuacioncita por acá. Grado de saturación. Grado de saturación que nosotros tenemos en el sistema. Exactamente. Aquí voy a borrar esto. Grado de saturación que tenemos en el sistema menos grado de saturación mínimo, SRL, dividido entre el grado de saturación máximo. Grado de saturación, aquí vamos a colocar el máximo menos un grado de saturación mínimo en el sistema. Este lo vamos de una vez a transformar para que nos quede un poco más claro. Esto es grado de saturación mínimo, para que nos quede más fácil de comprender. El grado de saturación que nosotros tenemos, menos grado de saturación mínimo, dividido grado de saturación máximo, menos grado de saturación mínimo. ¿Por qué hacemos este pequeño cambio de variable y no hablamos de grados de saturación totales? Esto se debe fundamentalmente a eh, poder trabajar desde un punto de vista matemático de forma fácil con materiales finos, o sea, con materiales, por ejemplo, arcillosos. Porque en las arcillas existe una gran dificultad, obviamente, o digamos, hay muchas variaciones cuando nosotros estamos en grados de saturación altos y cuando estamos en grados de saturación bajos, también a veces necesitamos aplicar algunos QTOFs para que no haya problemas de convergencia. Entonces, fundamentalmente por eso nos toca trabajar en términos de un grado de saturación efectivo. ¿M? Pero es un pequeño cambio de variable. Normalmente
Un grado de saturación mínimo asociado puede estar alrededor del 5, del 10%. Un grado de saturación máximo asociado puede estar alrededor de 0,99, 0,98, ¿cierto? Y prácticamente con eso ajustamos un poco las condiciones de frontera en términos de grados de saturación. Bien, eh, sería interesante que pasemos a, a Excel y miremos un poco cómo podría Profe, variar. buenas noches. Una Buenas pregunta. noches, Carlos. ¿Ese grado de saturación mínimo y máximo se determina en el laboratorio o eso cómo se determina, profe? Sí, eso es una muy buena pregunta. Grados de saturación mínimo y máximo normalmente se intentan determinar a partir de las curvas de retención de agua. A partir de cómo tenemos las curvas de retención de agua, podemos hacer esta determinación. Entonces, normalmente a partir de esas curvas establecemos esos valores límite. Bien, démosle una mirada a cómo influyen estos parámetros y en particular eh, el grado de saturación relativo, la permeabilidad relativa al líquido, cómo presenta una influencia o cómo tiene una influencia sobre la permeabilidad intrínseca. Que anotémoslo de todas maneras. Permeabilidad intrínseca, permeabilidad relativa al líquido, al líquido. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. En ese pequeño ejercicio lo vamos a denominar entonces el taller. Creo que vamos en el taller 3. Confírmenme, ingenieras e ingenieros. Haríamos el taller número 4. Correcto, doctor. Excelente. Entonces vamos a hacer un taller 4 y vamos a hacer un análisis de la conductividad hidráulica. Análisis de la conductividad hidráulica. Bien. Entonces vamos a abrir un Excel y vamos a llevarnos estas ecuaciones. Por acá puede ser. Eso es. Y aprovechemos y nos llevamos estas pequeñas ecuaciones. Y las mantenemos por acá. Muy bien, entonces voy aquí a ampliar un poco. Muy bien. Eh, entonces, vamos a establecer variaciones del grado de saturación efectivo, SE. Vamos a poner a variar ese grado de saturación efectivo desde 0,10 hasta prácticamente 1. Entonces, podemos hacer variaciones cada punto 1 sin ningún problema. Eso es. Y vamos a llevar hasta el grado de saturación unitario. Perfecto. Muy bien. Necesitamos una ecuación para poder calcular la permeabilidad relativa al líquido. Entonces, vamos a trabajar con una de las propuestas de Codebright. Codebright
En una de esas propuestas dice, la permeabilidad relativa al líquido se puede definir como una constante A, un coeficiente A, factor del grado de saturación efectivo elevado a un coeficiente lambda, ¿sí? Elevado a un coeficiente lambda. Listo. Estos dos parámetros de ajuste, en principio, se pueden determinar, se puede hacer una determinación, hasta donde yo recuerdo, se puede hacer una determinación experimental, se puede hacer un pequeño análisis experimental. Después les puedo buscar algo de información para esto. Voy a colocarle una estrella. eh, a ver si les puedo conseguir algún ejemplo en este sentido, para que lo veamos. Muy bien, o sea que aquí necesitamos dos parámetros, un coeficiente que es una constante y vamos a necesitar un- una potencia, un exponente, ¿cierto? Para que nos ayude a generar variaciones importantes de ese grado de saturación efectivo. Entonces, vamos a colocar dos valores de referencia, ¿vale? Vamos a colocar aquí dos valores de referencia. Volvemos al Excel. Quiero llevarme esto. Eso, vamos a dejarlo por acá, esa ecuación. Entonces vamos a necesitar un coeficiente A y un coeficiente lambda. Entonces voy a dejarlos por aquí arriba, ¿vale? Voy a dejarlos por aquí arriba. Voy a dejar lambda acá y voy a dejar el parámetro A acá. Vamos a centrarlos. Eso es. Y aquí voy a transformar esto en símbolo para que sea fácil. Bien, listo. Y vamos a calcular diferentes permeabilidades relativas al líquido haciendo variaciones del parámetro lambda, o sea, de ese exponente, ¿sí? Por ahora vamos a dejar el parámetro A como unitario, 1, 1, 1, y vamos a variar ese parámetro lambda como 1.5, vamos a dejar 1 el primero, 1.5, 2, 2.5, y así podemos obtener diferentes curvas. 3, ¿cierto? Y vamos a dejar esta constante como 1 por ahora. Muy bien, eso es. Ok, entonces aquí podemos ya determinar cuál es la permeabilidad relativa al líquido. Perfecto. Grado de saturación, permeabilidad relativa al líquido. Listo. Entonces, coloquemos la ecuación a eso. Eso va a ser igual a A, F4, eso es, por la potencia ¿de qué? Del grado de saturación efectivo elevado a lambda, F4. Listo. Eso es. Si todo vale 1, nos queda exactamente igual al grado de saturación efectivo. Listo. Hagamos aquí entonces el siguiente análisis. Modificamos lambda para el mismo A. Eso es. Podemos aquí reducir decimales.
Y lo mismo podemos hacer aquí para los demás. Modificamos acá, modificamos acá, modificamos acá, le damos Enter, recalculamos, eso es, perfecto. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a saturación efectivo, corregimos acá, eso es. Y por último, para el último dato, eso es, aquí lo tenemos. Muy bien, perfecto. Ingenieros, verifiquemos que estemos ok. Y esto lo podemos graficar. Insertar en gráficos. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. ¿Por qué no me deja hacerlo? A ver, qué raro. Debería permitirme hacerlo. ¿Por qué no me deja hacer el gráfico de dispersión? Qué raro. Vamos a darle un save as. A ver si es que está molestando por ahí. Y llamémoslo a esto. Ingeniero Andrés, sí, usted puede entregar los talleres después. Creo que no es, en estos momentos creo que no hay restricción en plataforma para hacer entregas. Pueden ustedes verificar, ingeniero, ustedes han podido entregar los talleres y subir los talleres sin inconvenientes. Me cuentan, ¿por qué no me deja hacer el gráfico?
Qué raro. Ok. Ahí el ingeniero Amir me dice que ha podido subir los talleres. Sí, en principio no debería haber inconveniente alguno para poderlo subir. Ok, muy bien. Ingenieros, ¿coincidimos en los valores? El ingeniero también, el ingeniero Daniel también ha podido subir los Sí, doctor. valores. ¿Estamos bien con los valores? Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? Uy, eso está muy bajito. ¿Por qué será? Ah, este era 0.001. Listo. Eso. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la ecuación? Cuando estamos en grado de saturación efectivo 1, no hay ningún problema, el líquido es perfectamente móvil. Cuando empieza a tener ciertas restricciones o se baja esa permeabilidad relativa al líquido a medida que bajamos el grado de saturación. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el problema. Entonces, a medida que baja el grado de saturación efectivo o el grado de saturación en general, pues va a ser mucho más difícil movernos, ¿cierto? O que el fluido tenga movilidad, ¿sí? Entonces, esa condición de saturación parcial va a dificultar la condición de movimiento. Bien. El otro parámetro que deberíamos nosotros tener en cuenta es la viscosidad del agua, la viscosidad dinámica del agua. Por favor, busquemos cuál es ese valor de viscosidad dinámica del agua. Mu L le voy a colocar acá. Eso debería tener unidades de kilonewtons por segundo sobre metro cuadrado. En principio debería ser así. Vamos a ponerlo aquí en símbolo de una vez. Listo. Ok, bien. Verifiquemos este dato. No sé si ya lo buscaron, ingenieros. A ver, los escucho y los leo. Pueden escribirlos ahí en el chat. ¿Qué dato de viscosidad dinámica del agua en kilonewtons por, por segundo metro cuadrado? Los escucho y los leo, ingenieros. 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Un exponente -6. Ok, muy bien. Listo. Perfecto. Peso unitario del agua. W, kilonewtons metro cúbico. Excelente. F2 acá. Símbolo. Muy bien. 9.87.
Eso es. Perfecto. Muy bien. Y necesitamos un dato de referencia. Necesitamos un dato de referencia para la conductividad hidráulica. Conductividad hidráulica en metros sobre segundo. Eso es. Quiero que lo coloque normalito. Allá. Eso es. Vamos a colocar, por ejemplo, un valor de 1 por 10 a la menos 8 metros segundo. Listo. Con ese valor de referencia, entonces podemos determinar para todas estas permeabilidades relativas al líquido, jugando acá con esta ecuación, podemos determinar los diferentes valores de permeabilidad intrínseca. Permeabilidad intrínseca, eso debería estar en metros cuadrados. Y aquí debería ser igual. Entonces debería ser igual a la conductividad hidráulica que nosotros tenemos. Vamos a amarrar eso. Multiplicado por la viscosidad dinámica del agua. Dividido por la permeabilidad relativa al líquido. Factor de el peso unitario del agua. Vamos a amarrarlo. Cerramos paréntesis y estamos acá. Eso es. Para el primer caso nos daría eso. Vamos a ver aquí para el segundo. Está correcto. Bien. Arrastramos. Es correcto. Arrastramos. Es correcto. Arrastramos. Es correcto. Muy bien. Eso nos da valores entre 10 a la menos 14, 10 a la menos 13 para el último caso, 10 a la menos 15 por acá. Ok. Esto es prácticamente un material arcilloso. Bien, ingenieros, por favor verifiquemos que esté el cálculo correcto. No hayamos por ahí cometido algún error. O sea que más o menos la diferencia en estado saturado, ¿no? Del material, y cuando el material esté saturado, la diferencia entre la permeabilidad intrínseca y la permeabilidad y la conductividad hidráulica es 10 a la menos 7. O sea que la permeabilidad intrínseca, la conductividad hidráulica es, la permeabilidad intrínseca tiene un factor diferencial de 10 a la menos 7 ahí, entre uno y otro. Bien. Dije, los escucho, los leo. ¿Estamos correctos? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Doctor, una Muy pregunta. bien. Sí, adelante. Vamos bien. La diferencia de las permeabilidades siempre va a ser 10 a la menos 7 para cualquier tipo de suelo o puede variar. Probémoslo. Vamos a ver. Vamos a colocar un granular. 1 por 10 a la menos 4 metros segundo. Sí, más o menos está en 10 a la menos 7, mira. 10 a la menos 7.
Cuando los materiales están saturados y parcial, digamos los saturados, esa es la diferencia casi exacta. En parcialmente saturados sí recordemos que hay aquí algunas variaciones, ¿no? Y cuando el material está prácticamente seco, acortamos la diferencia. Estamos en 10 a la menos 6, ¿sí? Interesante por acá. 1 por 10 a la menos 7. Ok, listo. Aquí tenemos entonces una primera caracterización y estamos ahí bien. Perfecto. Ok, bueno, entonces más o menos tenemos esta conceptualización lista. Pasemos, por favor, Inés. Vamos vamos a GID y trabajamos ahí un poquito e intentamos avanzar en un modelo que combine la parte hidráulica y la parte mecánica. ¿Ok? Por favor. Entonces abramos GID y les voy a mostrar algunas características para esa parte hidráulica. Ok. Eh, ¿Pueden tomar, por favor, ingenieros, para no construir un modelo desde cero? Pueden tomar el modelo que corrimos ayer, el modelo mecánico, ¿sí? Y pueden darle un guardar como, o sea, pueden renombrarlo, hacerle un save as y guardarlo como, por ejemplo, yo ahí le coloqué en mayúsculas EL, elástico lineal, HM, o sea, hidromecánico, ¿sí? Ustedes pueden pueden hacer un guardar como con el nombre que deseen, que entiendan fácilmente. Recuerden que no necesitamos ningún tipo de carácter especial para guardar los títulos, etcétera, ¿sí? Bueno, hagamos eso. Y lo primero que vamos a hacer, ingenieros, es, como siempre, asegurarnos de que estamos trabajando con CodeDrive. O sea, aquí en Data, en Problem Data, debería estar seleccionado, debe estar chuleado el CodeDrive 2022-11. Ahí debería estar. Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a trasladarnos a materiales. ¿Sí? De una vez vamos a trasladarnos a materiales. Ok. En materiales, la parte mecánica debe ser exactamente la misma, o sea, no hemos cambiado nada. Ahí debe estar todavía el mismo suelo, ¿sí? Debe estar exactamente el mismo suelo. Listo. Ahí no deberíamos tener variaciones de nada. Ahora vamos a ir a la parte hidráulica, mire, a la pestaña de componentes hidráulicos y térmicos. Y por favor, vamos a ir a la tercera fila. En la tercera fila está la permeabilidad intrínseca. Voy a copiar este. Eso es. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un análisis hidromecánico. Y vamos a acoplarlo. O sea, esto es un análisis hidromecánico acoplado. Acoplado. ¿Sí? Listo. Vamos a ir aquí a la parte hidráulica. Vamos a ir aquí a la permeabilidad intrínseca. Y como siempre, le tenemos que ayudar un poquito al CodeBright. Ojo, vamos a ayudarle acá un poco al CodeBright. Vamos a ver si me quita esto. Acá. Eso, eso es. Voy aquí a copiar esto. Ok,
Entonces les muestro. Aquí, ingenieros, entonces va a aparecer ITICL1, ¿cierto? Eso lo vamos a colocar ahí, quietecito. P1, P2 y P3 representan el tensor de permeabilidad, o sea, las permeabilidades en las diferentes direcciones, ¿sí? Permeabilidad en dirección X, permeabilidad en dirección Y, permeabilidad en dirección Z. Por ahora, como estamos desarrollando un ejemplo, no vamos a colocar condiciones de anisotropía desde el punto de vista hidráulico. Vamos a suponer que tenemos una condición de isotropía desde el punto de vista hidráulico, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que en esa matriz de permeabilidad, eventualmente eventualmente se podría evaluar una condición de anisotropía, como es la realidad, por ejemplo, en el caso de los suelos arcillosos, ¿sí? En el caso de los suelos arcillosos, la permeabilidad en direcciones horizontales es diferente a la permeabilidad en dirección vertical, ¿sí? Entonces se podría evaluar una condición anisotrópica, ¿por qué no? ¿Sí? Aquí, como siempre, permeabilidad intrínseca para el primer intervalo de tiempo, o sea, la primera fila, ¿sí? La primera fila, recordemos que esto es una fase de acondicionamiento. Y en esa fase de acondicionamiento simplemente estamos intentando colocar la condición geostática, ¿sí? La condición geostática. Entonces, debemos intentar dejar que el agua fluya tranquilamente. ¿Cómo hacemos que el agua fluya tranquilamente? Con una permeabilidad intrínseca, ¿cierto? Muy alta, 1 por 10⁻⁸. Ahí le coloqué 1 por 10⁻⁸. O sea, eso en permeabilidad real, eso es un supergranular, ¿sí? Un supergranular. Y fíjense ustedes que adicionamos otra fila. ¿Cómo adicionamos otra fila? Ya sabemos que aquí con la flechita, ¿sí? Agregar permeabilidad en el siguiente intervalo, en el siguiente intervalo. Bueno, entonces agregamos otra fila y ahí vamos a colocar entonces un valor de permeabilidad intrínseca realista. Vamos a irnos por 1 por 10⁻⁻15. O sea, estamos prácticamente trabajando con un material arcilloso. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si el programa es capaz de correr el modelito así, ¿sí? O si no, podemos jugar a ver, eh, vamos a ver si tiene problemas de convergencia o si es capaz de hacerlo, ¿sí? Vamos a ayudarlo. Bueno, entonces hagamos eso. Por favor, ingenieros e ingenieras, me confirman si logramos colocar esa data dentro del software. Mm, Recordemos que una vez colocamos la información, aquí en GID podemos darle guardar, ¿no? Y podemos darle actualizar los cambios, actualizar los datos, ¿sí? Entonces, por favor, establezcamos ese valor de permeabilidad intrínseca, ¿sí? Bien. Aquí hay algo más interesante, después lo podemos mirar con calma. Esa permeabilidad también puede ser una función o se puede ajustar respecto a la porosidad, o sea, se puede actualizar con la porosidad. Eso también puede ser interesante. Entonces, ahí el acoplamiento es mucho mejor, deja de ser una constante la permeabilidad intrínseca, bueno, una constante para un grado de saturación específico, ¿no? Porque va cambiando con el grado de saturación. Pero eventualmente cuando ya el material se deforme, podemos también tener alguna actualización de la porosidad y la porosidad afecta la permeabilidad, como es lógico. Entonces, también eventualmente se podría tener en cuenta ese aspecto, ¿sí? Entonces, Inges, los escucho, los leo
a ver si ya colocamos esos valores de permeabilidad intrínseca en el material. Ok, ingeniero Álvaro, está ok. Ingeniero Amir también, excelente. El ingeniero Jimmy también, excelente. Listo. En principio, no deberíamos tener la necesidad de volver a asignar el material a la superficie. Simplemente lo estamos actualizando, ¿sí? En principio no deberíamos tener ningún inconveniente. Entonces ahí asignamos la permeabilidad intrínseca. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar con la permeabilidad relativa al líquido, que es el ejercicio que acabamos de hacer para el taller número 4. Por ahora, vamos a dejarla sencillita, mira, muy sencilla. Le vamos a poner un ITICL5. ITSL5 significa que el líquido es perfectamente móvil. O sea que la permeabilidad relativa al líquido es 1. Y no tenemos que hacer nada más acá, mira. No le colocamos nada más. Nada más. Entonces por ahora lo vamos a dejar así. Y después, cuando entremos al mundo no saturado, vamos a retar el programa a ver si es capaz de hacer, pues, de lograr convergencia o no. Por ahora, como estamos en un mundo saturado, desde el punto de vista del modelito, entonces con el ITICL5, lo que le estamos diciendo al programa es que el líquido es perfectamente móvil. ¿Ok? Listo. Y no tenemos que hacer nada más, no tenemos que colocar, todo lo demás lo dejamos en cero. Él va a asumir entonces que la permeabilidad relativa al líquido es unitaria. Listo. Hagamos eso, ¿vale? Verifiquen, confírmenme por favor ahí por el chat. Esa tarea ya se hizo. Incluso lo pueden dejar para un solo intervalo. Él va a asumir que en los siguientes intervalos va a suceder exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces no tiene problema y guardamos. Muy bien. Como estamos en el mundo saturado, entonces no nos interesa el gas por ahora. No le vamos a colocar flujo de vapor, o sea, no vamos a hacer interacciones con humedad relativa, no le vamos a colocar nada de calor por ahora. Está todo tranquilo. ¿Sí? Listo, o sea que el material ya sabe que tiene un componente hidráulico. Listo. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es asignar unas condiciones de frontera. Entonces vamos a ir a datos, pero primero necesitamos definir en qué intervalo trabajamos. Entonces vamos a ir a data, interval data. Como siempre vamos a seleccionar el intervalo número 1. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, voy a capturarlo de todas maneras. Vamos a data, vamos al intervalo número 1. Acá. Entonces aquí vamos a decirle seleccionar intervalo de trabajo para el análisis hidráulico, para que no se nos olvide. Condiciones de frontera. Listo. Entonces le decimos OK, le damos en aceptar y para trabajar en el intervalo 1. Vamos a trabajar en el intervalo número 1. Entonces venimos acá, le damos a aceptar. En la parte inferior del comando debe estar usando el intervalo 1. Listo.
Y luego acá vamos a ir a condiciones. Y vamos a seleccionar línea. Vamos a seleccionar condiciones de línea. Y vamos a seleccionar flux boundary condition, o sea, condiciones de frontera en términos de flujo. Vamos a hacer la captura acá para que nos quede. Flux boundary condition. Listo. Muy bien. Entonces aquí debemos seleccionar en el siguiente paso. Seleccionamos línea, asignar condiciones de flujo, entre comillas acá en línea. Listo. Acá debemos tener seleccionar flux boundary condition. Listo. Entonces vamos a ver el modelito. Vamos a analizar un poco el modelo. Acá vamos a analizar las fronteras. Muy bien. Y lo voy a colocar y lo voy a repetir para el intervalo 2. De una vez. Lo colocamos acá. Va a quedar un gemelo. Asignemos de una vez algunas diapositivas más por si acaso. No, control Z. Eso. Y esto sí, quiero copiarlo. Bien. Entonces acá, vamos a volvernos. Y aquí vamos a tener entonces intervalo número 1. Y acá vamos a tener intervalo número 2. Intervalo número 1, intervalo número 2. Perfecto. Aquí podemos jugar un poco. Vamos por ahora a hacerlo de una manera lo más simple posible. ¿Sí? Lo más simple posible. Lo que vamos a hacer nosotros es, en superficie, nosotros sabemos que esto está en condición de presión atmosférica. Vamos a suponer que el nivel freático está aquí en superficie, ¿no? Listo. Aquí está el NF. Aquí está el NF. Nivel freático. Posición del nivel freático. Listo. Bien. Aquí nosotros sabemos que en posición de nivel freático, la presión del líquido tiene que ser cero. ¿Sí? Cero. Entonces, en la condición del intervalo número 1, en condición geoestática, aquí deberíamos tener ese resultado. Entonces vamos aquí a colocarle una condición de flujo que diga, la presión de agua debe ser cero. En G y D, además de que le debemos decir que estos son 0 MPAs, tenemos que colocarle un factor de impedancia para que eso se pueda llevar a cabo. Eso lo llaman gama de líquido y normalmente tiene un valor relativamente grande. Esto es aproximadamente 1 por 10 a la 5. Y eso es un parámetro adimensional. Esto es simplemente un dato numérico para que en su proceso iterativo la presión intente alcanzar ese valor. Eso es lo que quiere hacer ese gamma, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto es una especie de factor de impedancia para asignar la presión. Disculpe, doctor, ese factor, ¿de acuerdo a qué varía? Eso es una muy buena pregunta. Eh, el manual lo define como un factor de impedancia y dice que es generalmente, tiene un alto valor. Sí, y sugiere en general este valor de referencia, ¿sí? Sugiere este valor de referencia. Eh, en teoría, si
colocamos, por ejemplo, 1 por 10 a la 6 o 1 por 10 a la 7, en principio debería el programa intentar acercarse con mayor exactitud al valor de presión que nosotros le estamos colocando. Y si colocamos valores como 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 2, valores bajitos, en principio vamos a tener un cierto error y no nos acercaríamos de manera tan efectiva a ese valor de presión de líquido. Entonces, es un dato mm, que a ellos les ayuda para que en sus cálculos numéricos pueda trabajar, pero no tiene una significancia física, ¿sí? No tiene una significancia física. Es un factor numérico, ¿sí? Nada más que eso. Pero podemos después, ustedes pueden probar y analizar qué sucede con diferentes valores de ese gamma para líquido, a ver qué pasa, ¿sí? Por ahora, lo que sabemos nosotros, digamos lo que nos dice el manual en general, es que es un factor de impedancia asociado para poder, para que el programa pueda acercarse al valor de presión target, objetivo, ¿sí? Nada más respecto a ese parámetro. Es lo que, digamos, explica el manual. No nos da muchas más indicaciones que eso. ¿Ok? Bien. En las demás fronteras, si no asignamos absolutamente nada, si no asignamos absolutamente nada, entonces, en principio, él va a suponer que esas fronteras van a ser prácticamente impermeables, ¿sí? Impermeables. Y por lo tanto, no va a haber una condición de flujo y por lo tanto, dependiendo de su condición de equilibrio, pues van a generar presión, ¿sí? Van a generar un estado de presión. Entonces, por ahora podríamos dejar el modelito así, a ver qué sucede. Eventualmente, como sabemos el gamma del agua, ¿sí? Nosotros podríamos saber en la frontera inferior, en esos 100 metros de profundidad, cuánto debería ser el valor de presión de líquido. O sea que eventualmente uno también podría jugar en la frontera inferior y colocar o asignar ese valor de presión de líquido ahí, ¿sí? Se podría hacer el análisis, ¿por qué no? A ver qué pasa. ¿Mm? Bien, entonces eso está bien. En el primer intervalo, eso es lo único que tenemos que hacer. En el segundo intervalo, nosotros tenemos la carga, ¿cierto? Vamos a tener entonces ese esfuerzo de contacto. O sea, en teoría nosotros deberíamos tener ahí una especie de cimiento, ¿cierto? Y eso debería restringir la condición de flujo en dirección vertical. O sea, que en el segundo intervalo, la línea número 2 no debería tener presión de líquido cero. Debería funcionar como una frontera impermeable. Y el suelo que está al lado, como está en condición atmosférica, pues sí debería tener un valor de presión de líquido que tiende a cero con su respectivo factor de impedancia. Entonces, en el segundo intervalo, deberíamos tener una especie de frontera impermeable en la zona donde estamos colocando la carga, en el cimiento, y deberíamos tener presión de líquido cero en la superficie del terreno porque está en contacto con la presión atmosférica. Entonces, esas son las dos condiciones que vamos a aplicar desde el punto de vista hidráulico en cada uno de los intervalos. Muy bien. Entonces, estamos trabajando en el intervalo número 1. Listo. Como ustedes pueden ver, aquí aparece Prescribed Liquid Pressure, 0. Sí, eso es lo que queremos poner. Y aquí aparece gamma para líquido, está en 0. Entonces vamos a ponerle acá 1 por 10 a la 5. 1 exponente 5.
¿cierto? Eso es. Y lo vamos a asignar. ¿Dónde lo vamos a asignar? Ustedes lo van a asignar en las líneas, en las dos líneas de análisis, le dan escape y le dan dibujar. Y ahí deberían aparecer, ¿sí? Eso es lo que nosotros deberíamos tener. Voy a hacer aquí la captura, gama para líquido y presión. Eso es. Presión de líquido igual a cero y factor de impedancia. ¿En dónde lo vamos a aplicar? En línea. Una vez lo aplicamos, lo asignamos, dibujamos, nos deberían aparecer dibujadas las dos condiciones de frontera que acabamos de colocar. Por favor, verifiquemos que estemos ahí. No los escucho, los leo bien. Ingeniero Amir listo, ingeniero Álvaro listo, ingeniero Jimmy listo. Ingeniero Carlos listo, excelente. La ingeniera Lisette también, ingeniero Sergio también. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para el intervalo también. Ah, aquí voy a anotarle. Intervalo 1. 1. Esto es acondicionamiento. Fase de acondicionamiento. Listo. Lo mismo vamos a hacer para el intervalo 2. Aquí le damos finalizar. Le damos cerrar. Ok. Le damos guardar. Y ahora vamos a ir a data, datos del intervalo. Seleccionamos el intervalo 2. Le damos a aceptar. Y vamos a asignar las propiedades hidráulicas para el intervalo 2. Muy bien. Entonces, asignar condiciones de frontera hidráulicas para el intervalo 2. Intervalo número 2, aceptar, estamos OK y vamos a la libreta. Listo. Entonces, en el intervalo 2, vamos a la libreta, condiciones, línea, flux boundary conditions, ¿cierto? Y ahora aplicamos exactamente lo mismo, pero solamente a una de las fronteras superiores. Entonces, el gamma para líquido debe ser 1 por 10 a la 5. La presión de líquido debe ser 0 y debemos asignarla acá.
¿cierto? Y cuando dibujemos, ahí deberíamos estar. Una sola frontera. Lo demás quieto. Para el intervalo 2. Eso es. Eso es. Listo. Ok. Muy bien. ¿Estamos todos ahí, hijas? Ok. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, ya tenemos. En los materiales, ya eso tiene permeabilidad. En los modelitos, en los diferentes intervalos, ya tenemos condiciones de frontera asociadas a la condición de flujo, o sea, tenemos valores de referencia para la presión. ¿Sí? No le hemos colocado nada a la superficie, no le hemos dicho nada a la superficie de presión inicial, absolutamente nada. Vamos a intentar correr el modelo así y si no, miramos a ver si le asignamos una condición de presión inicial a la superficie, ¿sí? Pero vamos por ahora a intentar a correr el modelito así. Ahora necesitamos decirle al programa que resuelva la parte hidráulica también. Entonces vamos a ir a Problem Data. Esto le damos exactamente igual, no tiene problema. Entonces vamos a ecuaciones a resolver y ahí vamos a seleccionar, a ver si me deja o no me deja. Curioso. No me deja capturarlo. Vamos a seleccionar que resuelva la parte mecánica y la parte hidráulica, ambos. Y asegurémonos de que la presión de gas esté ahí en cero, ¿sí? Para no trabajar en términos absolutos, sino relativos. Eso es. Voy a llevar esto acá. Entonces ahora con esto resolvemos el problema mecánico y resolvemos el problema hidráulico. ¿Sí? Vamos a resolver ambos. Y como hemos seleccionado ambos, el Codebras los desarrolla de forma acoplada. O sea, los esfuerzos efectivos afectan las deformaciones cambian la porosidad, el cambio de porosidad debería afectar entonces, en principio, eh, la, la conductividad hidráulica entonces afecta la condición de flujo. Entonces todo eso debe ir ahí acopladito. La condición de flujo afecta los esfuerzos efectivos y otra vez, ahí está todo balanceado, parte mecánica y parte hidráulica jugando prácticamente al mismo tiempo. Ok, démosle ahí, le vamos a aceptar y vamos a ir a la estrategia de solución. En la estrategia de solución, aquí le voy a hacer un comentario, Inges. Esto lo vamos a dejar igualito, miren. 30 iteraciones, intenta resolverlo directo. A nosotros le damos los dos parámetros con los que podemos jugar son estos dos. ¿Sí? Aquí le podemos ayudar a generar convergencia.
al modelo. Aquí le podemos ayudar a generar convergencia al modelo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que el máximo error permitido para la presión de líquido lo coloqué en un MPa, sobre todo pensando en la fase geoestática, que la fase geoestática es normalmente la que más causa problemas en general, ¿sí? En general. Como estos son como son procesos acoplados, sufren a veces en lograr convergencia. Y sobre todo porque aquí nosotros le colocamos la carga súbitamente, ahí le colocamos 150 kilopascales de forma súbita. Ni siquiera le dimos un pequeño intervalo de tiempo para generar la carga, ¿cierto? Simulando de repente un proceso constructivo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros también tenemos, ahí exigimos de más al programa en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces ahí coloquémosle esos valores y démosle a aceptar. Ok, ingeniero, ingenieros, ingenieras, me confirman si ya estamos ahí, por favor. Excelente, ingeniero Amir ya está ahí, perfecto. Ingeniero Álvaro también. Ingeniero Jimmy también, excelente. Ingeniero Carlos también. Ok, le damos a aceptar. Y por favor, aceptemos, cerremos y guardemos. Guardemos lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Y vamos a darle generar la malla. Ahí la malla, en principio, eh, sugerencia, borren la malla anterior y vuelven y la generan. ¿Sí? Es mesh, generar malla, listo. Ahí todavía les debe estar reconociendo que colocaron una malla no estructurada para tener mejor resolución en la parte superior del perfil que estamos trabajando. O sea, que les debería aparecer algo como esto. Y le dan calcular. Lo mismo. Y les dice que muestre el proceso. View Process Info ya les va mostrando el proceso iterativo. ¿Sí? View Process Info y les muestra el proceso iterativo. En principio, si los balances están bajitos, quiere decir que más o menos le fue bien. Yo voy a capturar eso. Le damos cerrar y le vamos a ir, le podemos decir, vamos al postproceso. Debería entonces aparecer la pantalla gris, le damos Windows y le damos ver resultados. Por ejemplo, le podemos dar otra vez los desplazamientos. Listo. Debería aparecer por acá la presión de líquido. Tiende a cero en la parte superior y en la parte inferior tiende a ser máxima, ¿sí? Si le decimos que nos pinte el grado de saturación, ahí debería estar en 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer estas capturas para que nos quede en el numerito. Esto es grado de saturación,
Esto es presión de líquido a 365 días. Se ha pasado un año después de que colocamos la carga. Listo. Bien. Eh, Podríamos ver la porosidad. Como la porosidad está con áreas coloreadas pero gruesas, entonces lo podemos colocar como Smooth Contour Fill. Vamos a ver si nos lo muestra o no lo muestra. Porosidad. Así nos lo muestra más suavecito, mire. Los cambios de porosidad. Pasó de 0,30 a 0,2988,9. Capturemos la porosidad. Muy bien. Eso es. Eso es. También podemos ver los desplazamientos. Eh, a ver, podríamos ver, por ejemplo, los esfuerzos. Esfuerzo vertical. Eso. Y tenemos los esfuerzos para decir que también nos muestra la parte mecánica. Muy bien. Ok. Bien. Ok. Y acá podemos jugar un poco también. Quiero que me muestre la presión de líquido, no me la va a mostrar en Smooth, o sea que voy a devolverme aquí a Contour Fill, áreas coloreadas, que me muestre la presión de agua. Ahí la presión de agua, fíjense ustedes que se ve demasiado homogénea, ¿no? Tal, o sea, como si no hubiéramos tenido ningún efecto de la carga. Entonces vamos a pillar a ver si logramos ver algún efecto de la carga sobre el material, sobre el suelo, ¿sí? En principio uno esperaría que con esa permeabilidad tan bajita se deba generar algún incremento en la presión de agua, ¿cierto? En un instante de tiempo. O sea, apenas colocamos la carga. Entonces vamos a ver si lo pillamos. Vamos a pillar eso, a ver si lo logramos pillar. Aquí le vamos a dar los gráficos. Acá le vamos a dar presión de líquido. Vamos a darle punto de evolución, o sea, el primer gráfico. Liquid pressure punto de evolución. Voy a capturar esto para que nos quede. Eso es. Me voy a llevar acá. Eso es. ¿Cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a darle una mirada, visualizar la presión de agua en el tiempo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Condición geoestática, eso debe ser cero, ¿cierto? O sea, en el intervalo uno esto debe tender a cero, y en el intervalo 2 en principio uno debería esperar un incremento en la presión y después una caída por efectos de flujo. Apenas colocamos la carga, debe haber como un proceso no drenado, ¿cierto? Pues vamos a ver si lo pilla, si es capaz de pillarlo el codebrand. Entonces aquí le vamos a dar
gráfico, liquid pressure, y vamos a seleccionar, por ejemplo, dos puntos debajito del modelo. Podemos seleccionar uno que esté justamente muy cerca del eje central y otro que esté en el borde de la placa, ¿sí? Entonces, por ahora seleccionemos el que queda justamente debajo del eje central de la cimentación. O sea que eso debería tener coordenadas en X prácticamente cero y en Y debería tener coordenadas 100. O sea, ahí debería estar ese punto, ¿sí? Listo. Entonces vamos a mirar qué pasa. Vamos a ver si es capaz de capturarlo o no. Ah, mírenlo. Ahí está. Ahí está el pico de presión de líquido. Ahí está el pico de la presión de líquido. Coordenadas del punto de análisis en X0 y en Y100. Tiempo de -365 a 0. Esto es fase de acondicionamiento, o sea, eso es fase geostática. Obligatoriamente la presión de líquido aquí debería ser cero. Sí, nosotros se lo dijimos, de hecho. Nosotros lo impusimos y fíjense que con ese factor de impedancia más o menos lo logró. Claro que nos falta ver un poquito más en detalle porque esto está en MPAs, ¿no? Recuerdan ustedes. Entonces nos falta pronto ver un poquito más en detalle, pero esto en principio debería tender a cero, ¿sí? Luego aquí aplicamos la carga, o sea, aquí ya se aplicó el esfuerzo de contacto. Y fíjense ustedes cómo se dispara la presión de líquido. Claro, aquí nosotros colocamos un modelo que no es realista en términos del posicionamiento de la carga. Ustedes no construyen un edificio por, por instantáneamente. Eso es un proceso, ¿cierto? Entonces ahí deberíamos haber hecho una rampa de carga y ahí sí hubiéramos podido visualizar un poco más la distribución de la presión. Pero esto es un proceso de carga súbito, no drenado. Antes logramos que el programa lograra convergencia, o sea, ahí nos fue bien, porque la permeabilidad intrínseca está bastante bajita, ¿sí? O sea, está asociada a un material relativamente arcilloso. Entonces, nos fue bien en ese sentido, ¿sí? Después, claro, en el tiempo, esa presión de líquido, ese pequeño incremento en la presión de líquido, se fue disipando. Recuerden que esto está en megapascales, o sea, si multiplicamos por 1000, esto nos da 53,9 kilopascales. Y habíamos colocado 150, ¿sí? Entonces tomó por carga no drenada o por carga parcialmente drenada, colocó el programa en su proceso equilibrado, eh, llega hasta un valor un poco por encima de los 50 kilopascales, ¿sí? Bueno, Inges, cuéntenme cómo les fue. ¿Lograron convergencia? ¿Lograron el gráfico? ¿Cómo les fue? Los escucho, los leo. Excelente, ingeniero Amir, ingeniero Álvaro, excelente, se logró, perfecto. Ingeniero Sergio también, ingeniero Jimmy, excelente. Aquí coloquemos esto es incremento, esto es variación de la presión de líquido, presión de líquido, ¿sí? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se dispara? Muy bien, excelente.
excelente. No es un tema menor. Eh, los análisis mm, eh, acoplados hidromecánicos cuesta a veces lograr convergencias, ¿sí? Entonces, listo. Entonces aquí estamos bien. Ok, démosle otra miradita acá. Vamos a borrar ese gráfico. Excelente, ingeniera Lisbeth. Habíamos dicho que nos interesaba mirar qué sucedía entre dos puntos, ¿cierto? Entre dos puntos, a ver qué pasaba. Entonces hagamos un gráfico complementario acá de puntos de evolución, la presión de líquido. Vamos a seleccionar nuestro primer punto, que es el 0, espacio 100. Ese es el primero. Y el segundo es, de hecho vamos a colocar dos más. Uno que es a la mitad del borde, o sea, 2,5 metros y 100 en vertical. Listo, ahí tenemos un segundo. Y 5 metros, espacio, 100, o sea, justamente en borde de carga. A ver qué pasa. Listo, tenemos los tres y le damos escape a ver qué nos muestra. Pues muy interesante, mire. Prácticamente el que queda en borde de carga, cero, mire. No presenta incrementos de presión. Y el verdecito, que es la zona intermedia, no crece tanto la presión de líquido, el incremento en la presión de líquido. Entonces eso está bastante interesante. Ok, vamos a ver si esta información, eso, no creo que vamos a poderla llevar a esto. Vamos a intentar llevarlo a un Excel. Pero el Excel no me estaba funcionando para graficar, pero bueno, intentemos. No importa. Vamos a ver si lo logramos acá. Control V para el primer punto. Bien, vuelvo acá. Segundo punto, muéstreme la tabla. Selecciono. Control C. Control V. Vamos a hacer un control Z acá y vamos a pillarlo acá. Eso, para que lo tengamos ordenado. Listo. Tercer punto, muestre la tabla. Eso es, control C, control V, perdón, control Z. Eso es. Muy bien. Excelente. Excelente, excelente, excelente. A ver, permítame un momento. A ver si logramos trabajar un poquito acá. Bien. Ok, entonces esto es la presión de líquido. PW. Uy, eso es PW. A ver qué pasa acá. A ver acá. Eso. Ahora sí. Eso. Sí, claro, puedo repetir los puntos. La primera coordenada debe ser 0 y 100. Vamos a copiarla acá de todas maneras. Coordenadas y puntos de análisis. Punto de análisis número 1 va a ser en X0 y en el eje vertical 100.
El punto número 2 debería ser en X 2,5 metros y en vertical 100. Voy a borrar este puntico que sale acá. Eso. Y para el punto 3 deberíamos tener 5 metros en X y en el eje vertical 100. O sea que en el modelito deberíamos tener justamente cubierta la zona donde hemos colocado la carga. ¿Ok? Inges, el taller 4 en principio deberíamos subirlo para el día lunes, ¿no? Que es este Excel que estamos armando y estos gráficos que vamos a hacer o que ustedes van a hacer. ¿Sí? Entonces, en principio es correr el modelo, bueno, hacer la tabla de KRL, correr el modelito hidromecánico y hacer el gráfico de distribución de la presión, de evolución de la presión para los 3 puntos. ¿Sí? Eso lo podemos dejar para el lunes. Bien, entonces estos son los puntos de análisis. Y ahora voy a ir un momento al Excel a ver si podemos trabajar un poquito. Uy, no tuvimos break. Bueno, no pasa nada, salimos un poco antes. No pasa nada. Entonces, miren, esta es presión de líquido, PW, pero esto está en megapascales. Bien, megapascales. MPa. Bien. ¿Qué nos interesa? Nos interesa la presión de líquido inicial, o sea, después de que termina la fase geoestática, ¿sí? O sea, en tiempo cero, aquí, en tiempo cero. Perfecto. Ajá. O sea que todo lo demás lo podemos borrar. No nos interesa. Esto. O sea, no nos sirve, lo podemos eliminar. Eso es. Nos interesa el tiempo cero. Listo. Aquí está el tiempo en días. Muy bien. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el incremento en la presión. Recordemos que Codebrad siempre nos da los valores absolutos. A nosotros nos interesa calcular es el incremento en la presión de líquido y en kilopascales, que es lo que normalmente manejamos. Entonces acá, eso es. Entonces el incremento en la presión de líquido, ¿qué es? La presión que tenemos menos la presión inicial, que es el estado geostático. O sea que restamos F4, bien. Y fuera de eso, a esa resta la vamos a multiplicar por 1000 para que nos quede eso en kilopascales de una vez. Eso. Y no le coloquemos en notación científica, no tiene mucho sentido. Coloquémoslo en número. Eso. Listo. Interesante. El mismo proceso lo podemos repetir para todos, para cada punto de análisis. Esto es lo que quiero. Eso es. Ahora sí, hagamos un drag y llevémonos eso. Eso es. Y acá hagamos lo mismo.
para el tercer punto. Eso es. Y acá quiero ver es el incremento en la presión. Este me falta llevármelo. Eso es. Muy bien. Está buenísimo, mire. Claro, a borde de carga no debería prácticamente tener incremento en la presión. O sea, ahí nos muestra el programita, hace muy bien las cosas. Hace O sea, muy bien las se puede cosas. parar en una Sí, por uno, supuesto, uno de los por datos para ver la supuesto. fórmula, sí. Claro, claro. Aquí lo que está haciendo es 1000, ¿cierto? ¿Factor de qué? Del dato que tenemos ahí en la columna menos el dato de referencia que es en el intervalo de tiempo cero, que es la condición geostática. ¿Sí? Igual es muy pequeñito, pero hacemos ahí por referencia. Inges, ¿estamos bien ahí? Por favor, me confirman. Pueden abrir su micrófono, pueden escribir por el chat. Y la idea entonces es que para cada gráfico, o sea, que ustedes después en sus análisis hacen cada gráfico de presión y lo colocamos en cada uno de los puntos. Eso es. Este gráfico debería ir repetido para cada punto de análisis. Debería ir 3 veces, ¿no? Para cada punto de análisis. Y con eso concluiríamos el taller número 4. Listo. ¿Cómo les fue, ingenieros? Ingeniero Jimmy, excelente. Todo bien. Ingeniero Álvaro también. Excelente. Ingeniero Amir, excelente. Súper bien. Muy interesante el ejercicio. Ustedes también pueden dibujar, ¿no? Pueden insertar. En mi caso me está molestando eso. No me está dejando hacer figuras por alguna razón. Pero ustedes pueden hacer el gráfico para que les quede más interesante. O sea, el gráfico de Git y el gráfico en Excel. Ingenieros, consultas, preguntas. ¿Se entendió el proceso para realizar el modelito hidromecánico en estado saturado por ahora, ¿no?
Todo claro, doctor. Ok, listo, ingenieros. Entonces, el reto que tenemos es generar estas figuras, generar estos gráficos para completar el taller número 4. El lunes no tendremos quiz conceptual. Vamos a intentar avanzar conceptualmente hacia la curva de retención. Eh, Vamos a hacer un ejercicio con curva de retención y vamos a empezar a mostrar algunos resultados desde el punto de vista de investigación dentro de un marco de referencia parcialmente saturado. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de curva de retención y vamos a comenzar a mostrar algunas investigaciones. De repente, si hay dudas en el código, probablemente trabajemos algo en GID, algo, vamos a ver si de pronto nos da el tiempo, pero bueno, ahí vamos trabajando en este sentido. ¿Listo? Bueno, ingenieros, no sé si hay algún comentario más. Y si no lo hay, entonces estaríamos cerrando la sesión de hoy. Eh, Ejemplos para taludes, sí, podríamos intentar buscar, a ver si logramos un ejemplo para talud, por supuesto. Claro que sí. Atención que no se puede analizar estabilidad, ¿ok? En CodeBright no podemos analizar estabilidad, ¿vale? No hay posibilidad de analizar equilibrio límite ni superficies de falla. Lo que podríamos analizar eventualmente es una condición de flujo de aire, ¿ok? Pero no estabilidad. Bueno, ingenieros, muchísimas gracias. Ha sido una semana larga. Como siempre, agradecerles su asistencia, su participación. Que tengan un muy buen fin de semana, un excelente fin de semana y nos vemos entonces el próximo lunes. Muchas gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Igual, fin. Saludos. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Muy buenas noches.